la política, dejar de lado por un momento todas estas, digamos, estas esperanzas que tenemos puestas en el partido para ir con la parte de la fiscalización, y es con la noticia que marcó la semana, y es que el exministro, pues Juan Silva Villegas, desapareció así de pronto, a pesar de que se sabía que esta era una fuga en verdad anunciada, que ha puesto además en jaque al nuevo ministro del Interior y también a la Policía Nacional ante los serios indicios de que la negligencia o complicidad de las autoridades fue lo que permitió que el hombre clave del escándalo de corrupción más grande que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo, pues desapareciera sin ningún problema. ¿Cuáles fueron los hechos concretos que propiciaron, que pusieron prácticamente la camita para el escape? Luis Vargas y Cristian Loaiza nos lo cuentan. Una reacción tardía. El objetivo, el exministro Juan Silva. El resultado, prófugo de la justicia. Si dictaran prisión preventiva, ¿usted se escondería como Pacheco? No lo puedo asumir por algo que es injusto. Porque pero se si dijo... es justo, ¿qué tiene que asumir? Una fuga que estaba cantada. No estamos hablando de simples raqueteros, estamos hablando de altos funcionarios que están cerca al presidente de la República. La policía allanó esta y otras viviendas en diferentes distritos el jueves último, cuando ya era conocido que Juan Silva Villegas estaba prófugo. ¿Qué significa que está a buen recaudo? Bueno, a buen recaudo significa que está en el Perú, no se ha fugado. Mi cliente está en el Perú. Su fuga fue el jueves 2 de junio. Desde entonces, ni la policía ni el Ministerio Público tienen rastros del amiguísimo de Pedro Castillo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Estamos frente a una organización criminal que actúa al más alto nivel. Puede influenciar en toda la estructura del Estado. Hoy se ofrece una recompensa de 50.000 soles por su paradero. ¿Qué fue lo que ocasionó que el hombre, de quien existe un audio recibiendo 100 grandes, pudiera haber desaparecido así? La responsabilidad del sector en hechos de esta magnitud es del titular. El ministro es quien tiene que dar la cara. Y precisamente por eso es que nace la responsabilidad política del titular del sector. Desde el 25 de mayo, que se solicitó impedimento de salida, estaba claro el peligro de fuga. Es por ese motivo que 2 días después se comunica a la policía realizar día, tarde y noche la medida de videovigilancia. La videovigilancia se realizará respecto al investigado Juan Francisco Silva Villegas, identificado con DNI, por el plazo de 30 días naturales. Ese es el informe de la videovigilancia. Aquí están todos los inmuebles que se han videovigilado. Pero si el imputado estaba en tal medio de comunicación, pero ese medio de comunicación no está dentro del registro de viviendas de esta persona y no se ha ordenado el seguimiento de la persona. No es cierto lo que ha señalado el ministro del Interior en el Congreso de la República. La disposición fiscal es claramente para que se realicen acciones de videovigilancia contra el investigado ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Silva. Hoy, 2 instituciones se acusan mutuamente. La Dirección de Seguridad del Estado no tenía la competencia ni la facultad de seguirlo, de vigilarlo, solamente de darle un resguardo de dignatario, conforme a su directiva. Quien debería haber asumido aquí es la Dirección de Inteligencia. La disposición fiscal era absolutamente clara, no se ha cumplido. Tiene que haber un responsable, porque ahora el señor Silva, uno de los principales brazos operativos de esa organización criminal, está fugado. Una fuga más en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué se hizo desde el 27 de mayo? El ministro, ¿qué acciones pidió o qué reportes pidió? Si no se realizó ese control, entonces el ministro de Interior es un responsable político.
La historia oficial de esta última fuga empieza el 25 de mayo, fecha que la Fiscalía de la Nación solicitó orden de impedimento de salida del país contra el ex titular del MTC por 36 meses. 2 días después de este pedido, Silva fue interrogado en la oficina del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la avenida Bancay. Esta duró aproximadamente 7 horas. Según testigos, salió contento, confiado de que no se apruebe ninguna medida que restrinja su libertad. Pero lo que me está diciendo es que si usted considera injusto una medida tipo prisión preventiva, usted no la acataría. Pienso que tengo que rechazarlo porque no es justo que te hagan esas cosas. Horas más tarde del mismo día, viernes 27 de mayo, se habría enterado que el Ministerio Público solicitó la medida de videovigilancia para el exministro de Transportes y Comunicaciones. Se dispone, primero, ordenar la medida de videovigilancia respecto a Juan Francisco Silva Villegas, identificado con DNI número por el plazo de 30 días naturales. Un trabajo que debía ser ejecutado por la DIRIN, Dirección de Inteligencia, de la mano con la DIRCOCORP, Dirección contra la Corrupción, 2 unidades de mucho prestigio dentro de la institución policial. Todo cambió el lunes cuando el abogado del ex ministro Juan Silva le indicó que había la posibilidad de dictar detención preliminar. ¿Cómo lo supo? ¿De dónde salió la información? Silva Villegas asistió a 2 medios. En la mañana muy temprano estuvo en Chorrillos. Según testigos, pasó la tarde en su oficina, esa que llama cariñosamente su búnker, en la avenida Canaval y Moreira en San Isidro, a tan solo media cuadra del Ministerio del Interior. En la noche acudió a otro programa en San Isidro. En ambos pregonó su inocencia. Si dictaran prisión preventiva, ¿usted se escondería como Pacheco? No puedo asumir por algo que es injusto. Porque pero se dijo... es justo que tiene que asumir. Según registros, siempre estuvo acompañado por un efectivo de seguridad del Estado. Todo parecía normal hasta el jueves 2 de junio. A la 1 de la tarde, la suboficial María Angélica Merino Fuentes recibe de parte de Silva la orden de regresar a la base, que ya no la necesita por ese día. No estamos hablando de la videovigilancia en puntos específicos de la ciudad, limitada a algunas circunstancias, a algunas calles, a algunas viviendas, a algunos inmuebles. No. La disposición fiscal es absolutamente clara. Videovigilancia a partir del 27 de mayo contra el investigado exministro Silva. La idea era estar al tanto de los movimientos del ex hombre fuerte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hoy centro de un escándalo de corrupción. La Fiscalía de la Nación lo ha dejado también así de claro. En la disposición fiscal se establecía que la Policía Nacional del Perú debía informar sobre los lugares de permanencia, desplazamiento, así como de las actividades realizadas y de las personas con las que se habría reunido el investigado Juan Francisco Silva Villegas. La respuesta de la Policía Nacional del Perú a esta solicitud durante los días siguientes fue que no lo tenían ubicado físicamente. ¿Para qué ordenar el seguimiento, la vigilancia, si ya tenían todas las pruebas antes del 26? ¿Por qué no solicitó al Poder Judicial el allanamiento de esta persona, el descerraje de su domicilio y la captura de esta persona, si ya tenían todas las pruebas? El equipo especial de la PNP debió estar posicionado frente a la casa de Puente Piedra. Si no lo estuvo, es una omisión gravísima. Y si lo estuvo, se les escapó en las narices. Ya amerita la intervención de la Dirección General de Integridad del Ministerio del Interior o de la Inspectoría de la Policía Nacional y creo inclusive del Ministerio Público. La disposición fiscal era absolutamente clara, no se ha cumplido, tiene que haber un responsable.
porque ahora el señor Silva, uno de los principales brazos operativos de esa organización criminal, está fugado. A pesar de estar vigente la videovigilancia, la primera señal de la desaparición fue informada por el resguardo personal del exministro el día viernes 3, cuando Juan Silva no se comunicó para nada con su resguardo. Entonces, los efectivos informan a su comando lo siguiente. En el transcurso del día, dicho funcionario no se ha comunicado con el personal asignado a su seguridad hasta las 11 de la noche del mismo día, donde recibe una comunicación vía mensaje de texto del exministro donde indica textualmente: te aviso mañana si me deben acompañar a algún lugar. Ese viernes fue la última comunicación de Juan Silva. Al día siguiente, sábado, su resguardo fue a su casa de Puente Piedra para ponerse nuevamente a su disposición. Allí, su esposa abrió la puerta y esto es lo que dijo. Que su cónyuge había salido en compañía de su abogado y que desconocía su paradero. El domingo hizo lo mismo, pero ya nadie abrió la puerta. El lunes 6 a las 10:30 de la mañana, según Mesa de Partes, ingresó una carta de Juan Silva. Solicitaba se le retire de manera permanente el resguardo personal. No se puede romper la línea por el lado más delgado. Aquí hay que establecer responsabilidad desde arriba, porque no me vengan a mentir que ellos no tenían conocimiento. Ellos tenían conocimiento desde el 27 de mayo. ¿Qué se hizo desde el 27 de mayo? El ministro, ¿qué acciones pidió o qué reportes pidió? El director de inteligencia debió haberle reportado al ministro. Señor ministro, de acuerdo a esta disposición fiscal, lo tenemos al señor Juan Silva aquí, allá, desde el 27. Si no se realizó ese control, entonces el ministro de Interior es un responsable político. Con este pedido, quiso limpiar de responsabilidad a alguien. Sí, por supuesto. Con eso, obviamente, le quita responsabilidad al Ministerio del Interior, inclusive a la policía, haciendo ver de que ellos no querían la seguridad. Y como no hay seguridad, es más fácil burlar los tentáculos de la justicia. El sábado 4, mientras el resguardo personal adscrito a Seguridad del Estado lo buscaba, el Ministerio Público solicitaba al Poder Judicial detención preliminar contra el exministro Silva por 15 días. La aprobación judicial de la solicitud de detención se dio el lunes 6 de junio. Ese mismo día, Silva estaba citado en la Fiscalía. Todo indicaba que sería detenido allí mismo, pero nunca llegó. La orden fue entregada a la policía en horas de la tarde. El coronel Guasasquiche no podía saber antes del día 6 que se le remite la resolución del 4, porque esa resolución del 4 el Poder Judicial se lo había remitido al Ministerio Público, pero el Ministerio Público le remitió al jefe de investigaciones de la DIRCOPOR recién el día 6. En ese momento, internamente se informa al Ministerio Público que Silva Villegas estaría no habido. Los reclamos empiezan, en especial de parte del fiscal de la Nación, quien pide explicaciones por la desaparición y exige ver de inmediato los resultados de la videovigilancia pedida por su oficina el 27 de mayo. Mal podría la policía decir: quiero seguir a tal persona y seguirlo. ¿Lo puede hacer? Sí, pero no debe. Y si lo hace, pone en riesgo la legalidad de ese procedimiento y además se pone en riesgo ese efectivo que puede ser acusado luego de haber violado el derecho de la persona, del imputado, porque en ningún momento se ha ordenado su seguimiento. Lamentablemente, el ministro del Interior no se ha dado cuenta, pero ha caído en una telaraña que ha sido tejida desde Palacio de Gobierno. Lamentablemente, el ministro del Interior no se ha dado cuenta de la magnitud que encierra la disposición fiscal para el trabajo de la videovigilancia que tenía que realizar la policía contra el exministro Silva. Mientras tanto, el ministro del Interior, Dimitris Enmache, sigue en sus 13, atornillado en sus razones, que ya fueron desmentidas por la Fiscalía. Ministro, ¿no ha pensado usted renunciar al cargo?
No lo he pensado. Yo pienso cumplir como lo juré el día que acepté el cargo. Fuimos a Caraballo, Lince, Cercado de Lima, direcciones donde podría estar y nada. ¿Qué significa que está a buen recaudo? Bueno, a buen recaudo significa que está en el Perú, no se ha fugado. Mi cliente está en el Perú. No estamos hablando de simples raqueteros, no estamos hablando de carteristas, no estamos hablando de robacelulares, estamos hablando de altos funcionarios que están cerca al presidente de la República. A todas luces, el exministro no actuó solo. Su gran plan para huir de la justicia fue la omisión del gobierno de Pedro Castillo. Y el día de ayer la Fiscalía, a través de un comunicado, ha buscado precisar varios hechos respecto a todo lo que ha ocurrido estos días y porque también de alguna manera estaban pues tratando de pasarle la responsabilidad. Uno de los puntos que ha dejado claro es que dice ellos, desde el 27 de mayo se pidió se ejecute la medida de videovigilancia de dicho ciudadano, o sea, deja clarísimo desde cuándo se estaba pidiendo una videovigilancia que, como lo ha explicado el exministro, pues no se trata solamente de ir y pararse en la puerta de la casa. Y en otro punto, tras detallar todos los trámites y estas medidas coercitivas, asegura, han solicitado, ya después de todo lo que ha pasado, a la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a crimen organizado, presenten un informe de los últimos 7 días, dicen, a fin de determinar el debido cumplimiento de las disposiciones impartidas. El punto es, ¿podrán hacerlo? ¿Qué tan riguroso va a ser? Además, no se trata solamente de que vayan y digan, sí, lo vi que salió y entró. Tienen que, por algo se llama videovigilancia, tienen que acreditar todo el seguimiento que estuvieron haciendo con imágenes. Y por supuesto que entendemos que Fiscalía de la Nación no se va a quedar simplemente esperando que se le entregue cualquier informe. La gran pregunta del millón. Y dicho sea de paso, ha habido un día bastante movido dentro de la Policía Nacional. Hoy día, a través de una resolución suprema, 20 altos oficiales generales han sido reasignados, un hecho completamente inusual en esta época del año. Es cierto que entre los que han cambiado están precisamente los que estaban a cargo de estas oficinas que debieron haber prestado una mayor vigilancia, pero también hay otros casos que sí llaman la atención, como puede ser el caso del general Angulo, que ha sido enviado, por ejemplo, a Apurímac, y así como él, a varios, 20 cambios. ¿Qué es lo que se está tratando de promover? Que vengan del interior más bien oficiales que no tienen la experiencia para hacerse cargo de algunas tareas. En verdad, eso preocupa y preocupa muchísimo. Y en fin,